ayuda o no les sirve como ayuda, entonces el capítulo 2 simplemente me están poniendo información innecesaria. Y van a tener algo así, ¿no? De información. No se trata de eso. Se trata de que solamente elijan aquello que les va a ser completamente útil en la parte de los cálculos. Sí, por ejemplo, aquí en este caso de fuentes de alimentación, pues yo pondría que hay fuentes de corriente directa que son fuentes que puedo yo tener conectadas o baterías, ¿no? Y entonces, ¿cómo seleccionaría una u otra? Si en su caso no van a usar, no es posible usar baterías o no tiene pues una gran necesidad porque no es algo que tiene que ser autónomo ni nada, pues nada más las comento y me sigo con lo de fuentes. ¿Okay? ¿Cómo selecciono una fuente? ¿O cómo la hago? Sin tanta teoría. Pues sí, ahí, por ejemplo, las fuentes de alimentación de corriente continua son 4 etapas, como parece. Y hay una parte en donde creo que es el certificado, donde los certificadores en su nomenclatura, en los últimos 2 dígitos te dicen qué voltaje se va a entregar. No, pero no es eso. No, a ver, por ejemplo. Y tienen ya casi una semana y cachito para entregar todo el capítulo, ya subo a todas las fechas. Pero nadie nos va a buscar. Bueno, a mí nada más de aquí, un equipo. Entonces, yo tendría la idea que va bien. Bueno, fuentes, por ejemplo, yo aquí en fuentes, ¿qué me hubiera interesado subar? Las fuentes de alimentación reguladas son necesarias para la mayoría, salida regulada, aislamiento y salidas múltiples. Hasta aquí. ¿Se la sube? Ajá, ok. Esto no me interesa. Eso ya de aquí para acá, ya no. Simplemente que es una fuente de corriente continua y cuáles son las etapas. Y yo pondría aquí procedimiento o método de selección. Y si la voy a seleccionar, ¿cómo la selecciono? O sea, ¿qué parámetros debo de considerar? Parámetros. ¿Qué parámetros considero para seleccionarla? Porque aquí es selección muy diferente de diseño. Esto de seleccionar quiere decir que yo tengo que saber qué va a entregar: voltaje, corriente, potencia. Diseño. Aquí quiere decir que esas 4 etapas que ustedes hablan ahí, las voy a calcular. ¿Qué etapas son? Esta es la del transformador, esta es la etapa del rectificador, esta es la etapa de filtrado y esta es la carga. Bueno, el regulador y la carga, ambas cosas. Para diseñar, ¿qué necesito? Establecer también la salida. Yo tengo que saber qué quiero que entregue la salida y de aquí voy para acá. Claro que sí tengo que calcular, por ejemplo, si yo voy a hacer una fuente de 5 volts a 1 ampere, lo que sigue aquí es el regulador, no cualquier regulador, tengo que ver un regulador, por ejemplo, LM7805, y se explica cómo se elige el regulador, ¿sí? Ahora voy para el caso de la etapa de, ya regulé, voy a poner aquí el filtro. Ah, bueno, el filtro, ¿sí? Hay que calcular un capacitor. ¿Cómo se calcula el capacitor? Aquí está, hay una fórmula que tiene que ver con el voltaje pico, ¿sí? Y tiene que ver con la resistencia de carga y tiene que ver con la frecuencia de las oscilaciones. Y listo, calculo. Y después tengo que el rectificador, bueno, aquí me sobre una etapa el rectificador, igual este rectificador lo tengo que calcular, porque si este rectificador no me da la amplitud, este voltaje pico que está aquí, pues el capacitor no va a hacer su función. Ahora, claro, el capacitor tiene que soportar un máximo de voltaje, ¿sí? Más allá del voltaje pico. Por eso usted me decía, sí, pero ya ese es para el cálculo. Entonces lo que tendría que hacer usted es poner cuáles son las fórmulas o las consideraciones para elegir el regulador, qué fórmulas empleo para el filtro, qué fórmulas o consideraciones para el rectificador y para el transformador. Pero no más teoría, sino ya las fórmulas. Ahora arriba, por ejemplo, vamos donde empezó su capítulo.
Sí, porque va a haber cosas que ustedes van a calcular y va a haber cosas que van a seleccionar, pero son diferentes las cosas. Por ejemplo, hay células de manufactura. Está bien porque ya tienen teoría, digo, ya ahorita adquirieron conocimiento que a lo mejor no recordaban, definiciones, ya vieron las clasificaciones, pero si yo leo lo de tipos de distribución, esa información debe de ser tal que me permita seleccionar el tipo de distribución que yo voy a utilizar. Ya ahorita tendré que decir, voy a usar distribución por posición fija, o distribución por producto, o no sé, pero ahí debe de estar. Si nada más me da la definición y con eso no puedo elegir ya cómo voy a ir diseñando mi proceso, mi célula de manufactura, entonces no nos sirve mucho la información. Sirvió porque les da conocimiento, porque ya les permite dominar más de su tema, pero aquí necesitamos esa información que ya nos permite de esto ir de alguna manera concretando, bueno, tipos de distribución, son 5 tipos, bueno, pero yo ya puse tal información aquí, que yo ya puedo seleccionar el tipo de distribución que a mí me es más conveniente para mi aplicación y así para todo lo que puso. Porque si no, sí está bien en el sentido de que pues es una recopilación de información, más no me está dando el propósito de que con esta información no nada más aprendí qué hay, sino que aprendí qué hay, pero cómo lo selecciono, en qué parámetros me voy a referenciar para decir, bueno, mi célula de manufactura va a ser de distribución por posición fija. Entonces hay que ir viendo esa parte, tener otra revisada eso. Igual lo de convenio, o sea, cómo selecciono el convenio, va a ser que si está ahí, entonces está bien, si no está ahí, hay que definir. Sí, pueden poner tablas. O sea, aquí mucha de la información les sirve en tablas porque primero una tabla ya es un resumen, ¿no? Por ejemplo, pueden poner características de la distribución por posición fija, características de la distribución por producto, y ya poner, pues a lo mejor si los parámetros son rapidez o qué sé yo, ya los pone y va marcando cuál cumple con ellos, y a usted también le va a permitir más fácilmente ver pues cuál tiene más palomitas, ¿no? Para ahora tú decir, pues es la mejor. Entonces, esa es la forma en que más o menos tienen que manejar su información, que les permita en el siguiente paso ya les permita hacer los cálculos y la selección. ¿Por qué? Porque en el siguiente capítulo tenemos que terminar con las propuestas de diseño y van a ser 3 bosquejos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo ya vi, a lo mejor incluso no es un solo tipo de distribución, ustedes dicen, bueno, pues para mi aplicación pudieran ser hasta 2, ¿no? Bueno, en el capítulo 3 pudiera yo hacer 2 propuestas con un tipo de distribución y otra propuesta con otro tipo de distribución que también es viable, que funcione para mi proyecto, ¿sí? Pero hay que ir cerrando esto para que quede más claro para ustedes mismos ya, bueno, no me tengo que ir encaminando para acá. Por ejemplo, en su caso no hay forma de usar baterías, no es necesario, pero vamos a ver proyectos que sí pueden usar o batería. Bueno, pues entonces en mis propuestas tendré que analizar cuál es más adecuada, por costos, por tiempo, por el peso, ¿sí? Por todo, ¿no? Porque, por ejemplo, en fuentes de alimentación, si yo requiero utilizar algo que pesa y necesito muchas horas, pues a lo mejor la batería es grandotota y pesa, ¿no? Pero si yo ya utilizo una fuente de voltaje que conecto, ya hay fuentes conmutadas chiquitas que ya dan un montón de voltaje y son pequeñitas, ¿no? Entonces, tengo que ver de acuerdo a mi proyecto qué es lo que requiere, qué es lo más conveniente, en qué condiciones va a estar operando, dónde lo voy a colocar para ir seleccionando. Igual los materiales, ¿no? Pues mi estructura va a estar en un ambiente corrosivo, pues, entonces ya mi material no es común, tendré que elegir un material adecuado para que soporte las condiciones, ¿no? ¿Alguien más, chicos? ¿Nadie más quiere avances? Sí. Pues adelante.